Buenas noches, mi nombre es Mili Garza y a continuación explicaré cómo es que se realizó la evidencia número 4 para la clase de bioestadística para ingeniería biomédica. Esta actividad constó de 3 ejercicios en los cuales se daba una tabla de valores de X y Y para con eso hacer los análisis. En este primer ejercicio se nos dio una tabla en la cual había 8 datos de edades y pesos. Para armar la tabla en esta primera columna, pues se multiplicaron ambas variables. Para esta fue el cuadrado de las variables x y en este el cuadrado de las variables y. Y ya nada más en esta fila de abajo se agregó la sumatoria de cada columna. Después, para el diagrama de dispersión, se utilizaron los valores de x y se fueron posicionando los puntos en la tabla. A continuación, se sacó el coeficiente de correlación R. En este, la fórmula se conformaba por el número de elementos, la sumatoria de la multiplicación de las variables de x y y, la sumatoria de x, de y, de nuevo pues el número de elementos, y estas sumatorias pues fueron del cuadrado de las x, aquí la sumatoria de x al cuadrado, y de la misma forma pero para las y, dándonos como resultado una R de 0.89. Como esta es cercana al 1, se le considera que es una correlación positiva alta. Para calcular la pendiente de regresión B se utilizó esta fórmula, que utiliza los mismos datos que la pasada, que es el número de elementos, la sumatoria de la multiplicación de x y y, sumatoria de cada variable, y aquí el cuadrado de la x. Ya después de sustituirlo, nos dio un valor de 1.53. A continuación, en el inciso 4 se pidió el coeficiente de intersección, o sea, A. Para calcularlo se sacó la media de cada variable, que fue dividir la suma de datos entre pues el número de estos, dándonos para la Y una media de 65.25 y para X de 25.37. Después se integró dentro de la fórmula, que es la media de Y menos la media de X multiplicada por B, y ya después de sustituir todo nos dio un valor de 26.44. En el siguiente ejercicio se realizó lo mismo que en este pasado, solo que con la diferencia de que ahora también se pedía la Y estimada. Para esta, aquí está. La fórmula para obtener la ecuación es poner los valores de A y B, y aquí es donde se va a sustituir la X necesaria para cada fila. Como en este ejercicio el valor de A era 126.82, pues aquí se agregó, y el de la B era de 0.07. Después esa fórmula se utilizó en esta tabla para sacar cada uno de estos valores, dándonos como total una sumatoria de 1037.03. Y para esta última columna se restó los valores de Y menos la Y estimada que se obtuvo y se elevó al cuadrado. Aquí en la tabla se puede observar cómo quedaría la recta de la Y estimada. En el último, bueno, también aquí se pidió el error de estimación. Para este se utilizó la sumatoria de la nueva columna que se agregó y ya solo de restar abajo el número de datos entre 2. Nos dio un resultado de 8.64. Por último, se calculó la Y estimada para una edad en específico, que es 52, así que con la fórmula que se obtuvo anteriormente solo se sustituyó aquí el valor del dato que nos dieron, dándonos que la Y estimada sería de 130.46 para su presión sistólica. En el último ejercicio fue lo que ya se había visto en los dos pasados, con la diferencia de que agregamos estas dos columnas, que son de X menos la media de X. Esas dos columnas se utilizaron aquí está, para calcular el error estándar de pronóstico SF. En este se utilizó pues este que se obtuvo en el problema pasado también, y nada más había que sustituir el número de datos y las dos columnas que ya hicimos. Después de hacerlo, ya nada más nos dio un valor de 7.04. Para este otro, aunque se nos dio un valor diferente, el valor final ya resuelto fue de 7.04, porque solo se estuvieron usando dos decimales sin redondearse. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.